El cielo se teñía de tonos ámbar y violeta cuando la carretera comenzó a serpentear entre colinas suaves, cubiertas de hierba alta. El viaje había sido largo y silencioso hasta ese punto, con solo el murmullo del motor y la música suave que salía de la radio llenando el espacio. Marcos, de 30 años, observaba el paisaje por la ventanilla, intentando perderse en el vaivén de las sombras sobre el asfalto. A su lado, en el asiento trasero del coche, Adrián, unos años mayor, hojeaba un cuaderno de bocetos que nunca parecía terminar. Ambos habían coincidido en ese viaje casi por accidente. Eran amigos de amigos, conocidos superficiales que hasta hacía poco no habían compartido más que un par de conversaciones en reuniones ocasionales. Pero cuando un grupo de amigos organizó una escapada de fin de semana y faltaron plazas en el coche principal, los dos terminaron en el asiento trasero de un viejo sedán conducido por un tercero, con la promesa de una aventura en la costa. Era un destino cualquiera, pero el trayecto se sentía como un espacio suspendido en el tiempo. Al principio, el viaje había sido trivial: comentarios sobre el clima, alguna broma sobre la música, risas cortas para rellenar el silencio. Sin embargo, con el paso de las horas, las palabras se habían agotado y quedó un silencio inesperado. Era un silencio que no incomodaba, sino que parecía invitar a notar cosas: el roce de los hombros cuando el coche tomaba una curva cerrada, la calidez que emanaba de un cuerpo cercano, la manera en que las respiraciones comenzaban a acompasarse sin querer. Marcos echó un vistazo furtivo al cuaderno de Adrián, intrigado. ¿Siempre dibujas cuando viajas?, preguntó, rompiendo el silencio. Adrián levantó la vista y sus ojos castaños atraparon a Marcos por un segundo más de lo necesario antes de sonreír. Me ayuda a mantenerme presente. Si dibujo algo, es como si el momento no se escapara tan rápido. Marcos asintió, sintiendo una extraña familiaridad en esas palabras. El coche vibró suavemente al pasar sobre un tramo irregular de la carretera, y el movimiento los acercó un poco más. Sus brazos se rozaron, un contacto tan leve que podría haber pasado desapercibido, pero que provocó en Marcos un estremecimiento que no esperaba. Intentó disimularlo apartando la vista, pero el calor de ese roce persistió, grabado en su piel. La luz del atardecer llenaba el interior del coche con un resplandor dorado, envolviendo a Adrián en un halo cálido. Marcos lo observó de reojo, la manera en que el viento que entraba por la ventanilla agitaba su cabello, cómo sus labios se curvaban en una leve sonrisa cuando encontraba una idea que plasmar en el papel. Sintió un impulso extraño, una curiosidad que rozaba lo peligroso. Adrián, quizá consciente de la mirada, cerró su cuaderno y lo apoyó sobre sus rodillas. «Es curioso», dijo con voz suave, «cómo un viaje puede hacer que notes cosas que antes pasaban desapercibidas». «¿A qué te refieres?», preguntó Marcos, tratando de sonar despreocupado. «A las pequeñas cosas», respondió Adrián, y su mirada se deslizó lentamente hacia Marcos, como el sonido del viento o la compañía que creías conocer menos de lo que pensabas. Sus ojos se encontraron de nuevo, y por un momento el mundo se redujo a ese rincón del asiento trasero, a ese intercambio silencioso que decía más que cualquier palabra. El coche tomó otra curva, y esta vez no se apartaron. Sus hombros permanecieron juntos, compartiendo calor, respiración y un anhelo apenas contenido. Marcos notó que su corazón latía más rápido, y no por el traqueteo de la carretera. Sintió un cosquilleo que le recorría el pecho, un calor que se expandía lentamente. Adrián desvió la vista hacia la ventanilla, pero el leve rubor en sus mejillas traicionó la calma que intentaba mostrar. La música cambió a una melodía más lenta y melancólica, y el conductor, ajeno a lo que ocurría en el asiento trasero, subió el volumen. El mundo exterior parecía alejarse, dejando solo el susurro del viento, el latido acelerado de dos corazones y el inicio de una tensión que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora crecía, inevitable, como el horizonte al final de la carretera.
La carretera se estiraba interminable bajo el cielo ya oscurecido, y las luces lejanas de las ciudades quedaban atrás como ecos de otro mundo. El interior del coche estaba envuelto en un suave resplandor procedente del salpicadero, apenas suficiente para delinear los perfiles de quienes viajaban en silencio. Marcos, apoyado contra la ventanilla, intentaba concentrarse en el murmullo de la música, pero la cercanía de Adrián lo mantenía en un estado de alerta silenciosa. Cada pequeño movimiento del hombre a su lado parecía amplificado en ese espacio reducido. El coche se inclinó al tomar una curva y sus rodillas se rozaron de nuevo, esta vez con más firmeza. Marcos sintió un cosquilleo que le recorrió el cuerpo como una chispa. Adrián tampoco se apartó de inmediato. Permaneció en esa posición durante un par de segundos, que se sintieron largos, casi interminables. Luego, como si nada hubiera ocurrido, cruzó los brazos sobre el pecho, pero sus ojos buscaron los de Marcos con un destello de complicidad que le aceleró el pulso. El conductor encendió la radio de nuevo, llenando el coche con una canción lenta y nostálgica. La voz del cantante flotó en el aire, uniendo notas suaves con el zumbido constante del motor. Adrián, con un suspiro apenas audible, dejó que su cabeza descansara un instante contra el respaldo, girando ligeramente hacia Marcos. El gesto fue tan natural que por un momento pareció inevitable. «No sabía que eras tan callado», murmuró Adrián, su voz grave y tranquila rompiendo el silencio. «No suelo serlo», respondió Marcos, tratando de sonreír. «Supongo que hay algo en este viaje que me hace pensar demasiado». Adrián arqueó una ceja, intrigado. «¿Pensar en qué?» «En cómo las cosas cambian sin que te des cuenta», contestó, bajando la mirada. El aire entre ellos se volvió más denso. Afuera, el paisaje pasaba como sombras difusas, pero dentro del coche el tiempo parecía haberse ralentizado. Marcos notó cómo su respiración se sincronizaba con la de Adrián, una cadencia compartida que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. En un momento de descuido, cuando el coche dio un pequeño salto sobre un bache, el hombro de Adrián se apoyó contra el de Marcos. Esta vez, ninguno hizo el esfuerzo de separarse. La piel de Marcos se erizó bajo la tela fina de su camiseta. Era un calor suave, un recordatorio silencioso de una cercanía que no habían buscado, pero que ahora parecía imposible ignorar. Adrián movió ligeramente su mano, dejándola descansar entre ellos en el asiento. No hubo contacto directo, solo una proximidad calculada, pero el espacio entre sus dedos y los de Marcos parecía vibrar. Marcos, con el corazón acelerado, dejó caer su mano lentamente, hasta que sus dedos casi rozaron los de Adrián. El gesto fue mínimo, un susurro de intención, pero bastó para que un estremecimiento cruzara por sus espaldas. Los faros de un coche que venía en sentido contrario iluminaron fugazmente sus rostros, revelando el rubor en las mejillas de Adrián y el brillo nervioso en los ojos de Marcos. Fue un destello breve, pero suficiente para grabar el momento en su memoria. El conductor, ajeno a lo que ocurría en el asiento trasero, tarareaba la canción suavemente. La carretera continuaba, larga y sin interrupciones, como si les estuviera dando todo el tiempo del mundo. Marcos sintió el impulso de decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En cambio, dejó que el silencio hablara por él, un silencio cargado de posibilidades y promesas apenas insinuadas. La canción terminó y dio paso a otra aún más lenta. Adrián volvió a inclinarse ligeramente, como si el movimiento del coche lo hubiera empujado, y sus manos, ahora sí, se rozaron con un contacto leve y prolongado. La corriente que recorrió a Marcos en ese instante fue tan intensa que tuvo que cerrar los ojos un momento, respirando hondo para recuperar el control. Cuando los abrió, encontró la mirada de Adrián fija en la suya, y en ese intercambio silencioso, entendió que ambos estaban sintiendo lo mismo, una atracción que había nacido sin permiso y que ahora crecía
inevitable, entre las sombras y las luces intermitentes de la carretera nocturna. La carretera nocturna se extendía ante ellos como una cinta interminable, iluminada por faros que recortaban sombras en el asfalto. El conductor mantenía los ojos en el horizonte, tarareando suavemente otra melodía, mientras el sedán avanzaba como un barco silencioso en medio de un mar de colinas oscuras. En el asiento trasero, Marcos y Adrián permanecían hombro con hombro, sin moverse más de lo necesario, como si cualquier gesto brusco pudiera romper algo delicado que había empezado a formarse entre ellos. El calor del cuerpo de Adrián era un recordatorio constante para Marcos, un calor que parecía expandirse lentamente, envolviendo sus sentidos. Había algo embriagador en ese simple contacto, como si todo lo demás, el murmullo del motor, las luces distantes, el mundo entero, se hubiera desvanecido, dejando solo el ritmo acompasado de sus respiraciones. Marcos se sorprendió a sí mismo, observando la línea del cuello de Adrián, la forma en que la luz tenue acariciaba su perfil. Una corriente eléctrica, sutil pero insistente, le recorrió el pecho. Adrián giró levemente la cabeza y sus ojos encontraron los de Marcos en la penumbra. No hubo palabras, solo una mirada sostenida que duró un latido demasiado largo. La canción en la radio cambió a una balada suave, y la voz del cantante, melancólica y cálida, llenó el aire. Fue como una señal silenciosa, el momento en que la tensión pasó de ser un susurro a convertirse en algo palpable, inevitable. El coche pasó por una curva cerrada, y el movimiento los obligó a acercarse más. Sus rodillas se rozaron, un roce prolongado que ninguno intentó corregir. Adrián dejó escapar un suspiro corto, casi inaudible, pero Marcos lo sintió como un eco en su propia piel. Sus manos, apoyadas en el asiento, se encontraron sin querer. Fue un contacto accidental al principio, pero ninguno de los dos se retiró. En lugar de eso, sus dedos permanecieron cerca, temblando ligeramente, como si esperaran una decisión que ambos temían tomar. Marcos tragó saliva, intentando calmar el latido acelerado en su pecho. Podía sentir el calor del aire, el olor tenue a cuero del asiento mezclado con el aroma limpio y familiar de Adrián. No pensé que un viaje en coche pudiera sentirse tan diferente, susurró, rompiendo el silencio, aunque su voz sonó más vulnerable de lo que pretendía. Adrián lo miró, y en sus ojos brilló una chispa que combinaba ternura y nerviosismo. A veces los viajes cambian más de lo que esperas, respondió con una suavidad que casi parecía una confesión. La carretera continuaba, interminable, y el mundo exterior parecía haberse reducido a ese pequeño espacio del asiento trasero. Cada bache, cada giro, los acercaba un poco más, como si el destino estuviera conspirando en su favor. Marcos se atrevió a mover su mano apenas 1 centímetro, lo suficiente para que sus dedos rozaran los de Adrián. Esta vez, Adrián respondió al gesto. Giró su palma lentamente hasta que sus dedos se entrelazaron con los de Marcos. Un estremecimiento recorrió a Marcos, una mezcla de miedo y deseo que le hizo contener el aliento. No hubo palabras, solo el calor de sus manos unidas y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente, pero dentro del coche, entre el vaivén de la carretera y las notas suaves de la música, 2 vidas se acercaban de una manera que ninguno había anticipado, y el asiento trasero se convirtió en el lugar donde un sentimiento nuevo e irreprimible comenzaba a tomar forma. El murmullo del motor y la música tenue creaban un refugio íntimo, mientras el mundo exterior pasaba desapercibido. Marcos y Adrián permanecían con las manos entrelazadas, un gesto tan pequeño y al mismo tiempo tan inmenso que ninguno se atrevía a romper. El vaivén del coche los mecía suavemente, y en ese vaivén sus cuerpos se acercaban y separaban apenas, como si estuvieran aprendiendo a respirar juntos. El conductor, distraído con la carretera y la radio, no parecía darse cuenta de nada.
Ese detalle le dio a Marcos una sensación extraña de seguridad, un espacio donde el tiempo se había detenido solo para ellos. Adrián, con la mirada fija en el horizonte invisible más allá de la ventanilla, apretó levemente la mano de Marcos. El gesto fue una confirmación silenciosa, un reconocimiento de que lo que compartían ya no podía disfrazarse de casualidad. La luz intermitente de un faro distante iluminó sus rostros por un instante, revelando el leve rubor en las mejillas de Adrián y el brillo en los ojos de Marcos. Fue un destello fugaz, pero suficiente para grabar el momento en su memoria. Marcos sintió una corriente de calor recorrerle el cuerpo, un calor que no tenía nada que ver con el aire recalentado del coche. «No sé qué está pasando», susurró Marcos, su voz temblorosa, apenas un hilo de sonido. Adrián giró lentamente la cabeza hacia él, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de duda y ternura. «Yo tampoco», admitió, «pero no quiero que pare». El coche tomó otra curva, y el movimiento los obligó a acercarse más. Sus hombros ahora se tocaban, y ese simple contacto envió un escalofrío a través de ambos. La respiración de Marcos se volvió más corta, más rápida, como si temiera que cualquier sonido demasiado fuerte rompiera la magia del momento. Adrián inclinó ligeramente su cabeza, y por un segundo sus frentes casi se rozaron, un gesto tan delicado que hizo que el corazón de Marcos latiera con fuerza. El conductor encendió las luces interiores brevemente para revisar un mapa, iluminando el asiento trasero con una claridad inesperada. Ambos apartaron la mirada, soltando sus manos con discreción, pero la electricidad permaneció, vibrando entre ellos. Cuando la luz volvió a apagarse, el mundo regresó a su penumbra cómplice, y el silencio entre ellos se llenó de significados. Adrián volvió a buscar la mano de Marcos, esta vez con más seguridad, y entrelazó sus dedos con los suyos. Ninguno dijo nada. La música cambió a una balada lenta, sus notas suaves envolviéndolos como un suspiro. Afuera, el paisaje nocturno pasaba como un río de sombras, pero dentro del coche, el asiento trasero se había convertido en un universo entero. Marcos se atrevió a levantar la vista. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada prolongada había preguntas y promesas no pronunciadas. Adrián sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero cargada de emoción. Lentamente, sin romper el contacto visual, inclinó su cabeza hasta que sus frentes se rozaron. Fue un toque ligero, casi imperceptible, pero el impacto en sus corazones fue inmediato. Un calor que se extendió desde sus pechos hasta sus manos unidas. El aire en el coche parecía más espeso, cargado de algo dulce y desconocido. Marcos cerró los ojos, dejando que ese momento lo envolviera. Podía escuchar la respiración de Adrián, sentir el leve temblor en sus dedos entrelazados. No había necesidad de palabras. El mundo se había reducido a dos corazones latiendo al unísono, dos vidas que acababan de cruzar una línea invisible. Cuando el coche pasó junto a un campo abierto, un viento fresco entró por la ventanilla y agitó suavemente sus cabellos. Fue un susurro del mundo exterior, recordándoles que el viaje continuaba. Pero en ese instante, lo único que importaba era el calor compartido, la promesa silenciosa en sus miradas y la certeza de que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. El coche avanzaba por la carretera desierta bajo un cielo tachonado de estrellas, como si el universo entero hubiera decidido ser testigo silencioso de lo que estaba a punto de suceder. El motor ronroneaba suavemente y la música continuaba flotando en el aire, ahora reducida a un susurro melancólico. En el asiento trasero, Marcos y Adrián permanecían muy juntos, sus manos entrelazadas en un gesto que ya no buscaba esconderse. La penumbra del interior del coche parecía envolverlos en un capullo frágil, donde el tiempo no tenía poder. La respiración de Marcos era rápida, casi imperceptible,
pero lo suficiente para hacerle consciente de cada centímetro de su propio cuerpo. Podía sentir el calor de Adrián a su lado, un calor que se expandía lentamente por su pecho, llenándolo de una mezcla de miedo y anhelo. Adrián, con la mirada fija en él, dejó que su pulgar acariciara el dorso de la mano de Marcos, un gesto tan simple y a la vez tan poderoso, que hizo que Marcos tragara saliva para recuperar la voz que parecía habérsele perdido. El coche tomó una curva cerrada, y el movimiento los hizo acercarse aún más, hasta que sus hombros quedaron pegados. Ninguno se apartó. Afuera, el viento silbaba entre los árboles al borde de la carretera, pero dentro, el silencio estaba cargado de electricidad. Marcos levantó lentamente la mirada y encontró los ojos de Adrián. Lo que vio en ellos, esa chispa nerviosa, ese brillo suave, le dio el valor que necesitaba. «Adrián», susurró, su voz apenas audible, como si temiera que el conductor pudiera robarles el momento. «Lo sé», respondió Adrián, interrumpiéndolo suavemente, con un tono que no dejaba dudas. «Yo también lo siento». Hubo un instante de quietud absoluta. Marcos sintió el latido acelerado de su corazón resonando en sus oídos. Adrián levantó lentamente la mano y con la misma delicadeza con la que se toca un cristal fino, rozó la mejilla de Marcos con las yemas de los dedos. Ese simple contacto desató una corriente cálida que le recorrió el cuerpo entero. Marcos cerró los ojos por un momento, dejando que el calor y la ternura de ese gesto lo envolvieran. Cuando volvió a abrirlos, Adrián seguía allí, tan cerca que podía sentir su aliento. El coche pasó por un tramo de carretera iluminado brevemente por las luces de un pueblo distante, bañando el asiento trasero en un resplandor dorado. En ese destello fugaz, sus miradas se encontraron una vez más, y esta vez ninguno de los dos apartó los ojos. Marcos dio un pequeño paso de valor, inclinándose apenas, y Adrián respondió avanzando el resto del camino. Sus labios se encontraron en un beso suave, lento y tembloroso. Un beso que era a la vez pregunta y respuesta, promesa y descubrimiento. No hubo precipitación ni torpeza, solo el calor de dos personas que habían contenido demasiado durante demasiado tiempo. El mundo exterior desapareció. No había carretera, ni motor, ni kilómetros por recorrer. Solo existían ellos dos y la sensación de que, en ese pequeño rincón del asiento trasero, habían cruzado una frontera emocional de la que no había retorno. Cuando se separaron, sus frentes permanecieron juntas unos segundos más, respirando el mismo aire, dejando que sus corazones recuperaran un ritmo normal. Adrián sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero luminosa, y apretó suavemente la mano de Marcos. «Esto no es algo que pueda olvidarse», dijo en voz baja. Marcos, con un nudo en la garganta y los ojos brillantes, asintió. «Ni quiero olvidarlo». El coche siguió su camino bajo el cielo estrellado, ajeno al cambio silencioso que acababa de ocurrir. Afuera, el mundo seguía siendo el mismo, pero para ellos todo era distinto ahora. En el asiento trasero, entre el murmullo de la música y el suave vaivén de la carretera, dos vidas se habían encontrado de una forma que ninguno había anticipado. Y mientras el horizonte comenzaba a iluminarse con las primeras señales del amanecer, Marcos y Adrián permanecieron juntos, tomados de la mano, dejando que el futuro, incierto, desafiante y lleno de promesas, comenzara a dibujarse ante ellos.